Burn it! Let it fall with the rest! These words have no place here! They don't belong in this town! Look at it! Watch them go! Another one! Let it burn! Let it burn clean! Mi nombre es Caleb Robertson, y lo que voy a contarles, lo que mi voz va a desvelar esta noche, es la verdad absoluta de lo que mis ojos vieron en aquella helada noche de otoño en Amarillo, Texas. Pongo a Dios como testigo de que cada palabra que sale de mi boca es un fragmento de mi memoria, un eco de un suceso que marcó mi alma para siempre. Estábamos en el año 2011, un noviembre que mordía los huesos, y el aire frente a la histórica primera iglesia bautista estaba cargado con una quietud que no era de este mundo, una calma tensa que precede a las tormentas más violentas. Yo estaba allí, de pie sobre el pavimento frío, sintiendo cómo el aliento se me convertía en una nube blanca, y sabía, en lo más profundo de mi ser, que esa noche la frontera entre nuestro mundo y lo divino se iba a desdibujar de una manera aterradora y milagrosa. A mi lado, mi hermano, el pastor Samuel, permanecía inmóvil, con el rostro tallado en una expresión de granito, sus ojos fijos en el grupo que se había congregado en la plaza. No eran simples manifestantes, no había en ellos la pasión desordenada de una protesta común. Se movían con una precisión metódica, con un odio frío y calculado que era mucho más inquietante. Apilaban las Biblias que habían confiscado una sobre otra, formando una especie de altar profano en el centro del espacio abierto. Cientos de nosotros, los miembros de la congregación, observábamos en silencio. Nuestro silencio no era de miedo, sino de una profunda y expectante oración. Era la quietud de quien sabe que está a punto de presenciar algo para lo que no existen palabras, un enfrentamiento que no se libraría con gritos, sino con el peso del alma. La tensión en el aire era tan palpable que casi se podía tocar, como una membrana invisible que vibraba entre nosotros y ellos. El cielo, de un color índigo profundo, parecía haberse detenido a observar, conteniendo la respiración junto a nosotros. Sentía un nudo apretado en la boca del estómago, una premonición que iba más allá de la simple ansiedad. No estábamos allí solo para ver un acto de odio, un gesto de profanación diseñado para humillarnos. Algo dentro de mí, una voz sin sonido, me susurraba que habíamos sido convocados como testigos. Testigos no de su victoria, sino de una respuesta, de una intervención que desafiaría toda lógica y toda explicación humana. El frío que sentía no era solo por el clima, era un frío espiritual, el presentimiento de que lo sagrado estaba a punto de ser puesto a prueba. Fue entonces cuando algo rompió la normalidad de esa tensa espera, un silencio dentro del silencio. De repente, todos los sonidos lejanos de la ciudad, el murmullo del tráfico, el zumbido eléctrico de las farolas, todo pareció desvanecerse. Quedamos atrapados en una burbuja de quietud absoluta y antinatural. El único sonido que quedaba era el roce de las cubiertas de los libros al ser apilados, un susurro seco y triste. Miré a mi hermano y vi que él también lo había notado. Sus ojos se entrecerraron levemente. Su mandíbula se tensó un poco más. El aire se volvió pesado, denso, como si el tiempo mismo se estuviera ralentizando a nuestro alrededor, preparándose para el instante en que la fe y el desprecio chocarían de frente. Era una calma aterradora, el preludio de lo inexplicable. Antes de continuar, antes de describirles la chispa que encendió no solo esa pira, sino el cielo mismo, quiero hacer una pausa. Quiero que sientas, por un momento, la quietud de esa plaza, el frío en el aire. Porque lo que estoy compartiendo no es solo una historia, es un testimonio, un pedazo de mi vida que necesito que llegue a ti con la misma verdad con la que yo lo viví. Por eso, te pido que te suscribas a este canal para que juntos podamos seguir explorando estos misterios. Y dime, por favor, en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Saber que hay alguien al otro lado, escuchando con el corazón abierto, me da la fuerza para revivir lo que sucedió después, para enfrentar el recuerdo del fuego
y la luz que lo consumió todo. Tras esa breve conexión, el mundo pareció reanudarse, pero de una forma distinta. El silencio opresivo regresó, más profundo que antes. El líder del otro grupo, una figura alta y delgada, cuya silueta se recortaba contra la luz anaranjada de una farola, dio un paso al frente. No podía verle el rostro con claridad, pero su postura irradiaba una arrogancia desafiante. Se detuvo frente a la pila de libros sagrados, y el mundo entero pareció reducirse a ese único punto en el espacio. El tiempo se suspendió en ese instante, cada segundo estirándose como una eternidad cargada de un peso insoportable. Él levantó una mano, y en ella sostenía algo que brilló débilmente bajo la luz. El corazón me dio un vuelco. La amenaza estaba a punto de tomar forma. Aquella figura alta y delgada, el líder del grupo, avanzó con una lentitud deliberada, como un actor que conoce su papel a la perfección en un drama macabro. Sostenía en su mano una lata de metal rojo, y el simple objeto parecía absorber toda la luz de las farolas, convirtiéndose en un punto focal de oscuridad y amenaza. No había furia en su rostro, sino una especie de celo frío, la convicción de un hombre que cree estar cumpliendo una misión sagrada de destrucción. Sus ojos, dos pozos de oscuridad bajo el ala de un sombrero, recorrieron nuestra congregación en silencio, y en esa mirada no había odio caliente, sino el desprecio gélido de quien se considera superior. El aire se volvió más pesado, cargado con el peso de la intención. Supimos entonces que la amenaza no era un simple arrebato, sino un acto calculado, un ritual diseñado para quebrar algo más que objetos. Entonces, como si una señal invisible hubiera sido dada, sus seguidores comenzaron a corear. No eran gritos desordenados, sino una cadencia rítmica y uniforme, una letanía de burla que golpeaba las paredes de piedra de nuestra iglesia. Las palabras eran como piedras lanzadas contra nuestros espíritus, frases que torcían nuestras creencias, que se mofaban de nuestra fe. El sonido era disciplinado, casi militar, y eso lo hacía mucho más aterrador que cualquier explosión de rabia. Se sentía como si el propio edificio sagrado, que había resistido tormentas y el paso de un siglo, estuviera siendo asediado por algo más insidioso que la fuerza bruta. Era un asalto sónico, una guerra psicológica cuyo objetivo era sembrar la duda en el silencio de nuestros corazones, hacer que nuestra oración pareciera débil e inútil ante su coro de desprecio. El líder se arrodilló junto a la pila de libros. Con un movimiento metódico, desenroscó la tapa de la lata de gasolina y el pequeño chirrido del metal pareció resonar en toda la plaza. Inclinó el recipiente y un líquido oscuro y espeso comenzó a derramarse sobre las cubiertas de cuero y las páginas sagradas. El sonido del líquido empapando el papel era un susurro obsceno, el antónimo de la reverencia con la que esas páginas solían ser pasadas. El olor acre e industrial del combustible llenó el aire al instante, un perfume de profanación que se colaba en nuestras gargantas y nos quemaba los pulmones. Era el olor de la cuenta regresiva. Cada gota que caía marcaba un segundo menos para la fe, un segundo más cerca del abismo. Observé cómo la mancha oscura se extendía, devorando los títulos dorados, borrando las promesas que contenían. Comprendí en ese momento que la verdadera amenaza no era el fuego que estaba por venir. El fuego solo sería la culminación, el espectáculo final. La verdadera arma que estaban usando era la humillación pública. No querían simplemente destruir las Biblias, querían destruir la idea de lo sagrado en nosotros. Querían demostrar, frente a nuestros ojos, que sus principios de odio eran más poderosos que nuestra fe en el amor y la redención. Era un acto de dominio simbólico, un intento de apagar no solo unas páginas, sino la luz que esas páginas representaban en nuestra comunidad. Cada gesto, cada cántico, cada gota de gasolina era parte de una ceremonia cuidadosamente orquestada para quebrar nuestro espíritu y dejarnos vacíos, con la ceniza de la duda en el alma. Miré a mi alrededor, a los rostros de mi gente, vi a la señora Thompson, una anciana que había enseñado en la escuela dominical durante 50 años, con los ojos cerrados y los labios moviéndose en una oración silenciosa, sus nudillos blancos
apretando un pequeño crucifijo de madera. Vi a jóvenes adolescentes, cuyos rostros normalmente llenos de vida ahora estaban pálidos y tensos, observando con una mezcla de horror e incredulidad. Y vi a mi hermano Samuel, de pie como un roble, su rostro una máscara de dolor contenido, pero sus hombros rectos, su postura inquebrantable. Él no estaba mirando al hombre con la gasolina, él estaba mirándonos a nosotros, a su rebaño, y su mirada era un ancla, un recordatorio silencioso de que nuestra fuerza no residía en los objetos, sino en nuestra unidad y en nuestra fe compartida. El líder terminó su tarea. Dejó la lata vacía a un lado con un ruido metálico y sordo que marcó el final de la preparación. Se puso de pie lentamente, limpiándose las manos en sus pantalones como si se hubiera deshecho de una suciedad. Luego, con una teatralidad escalofriante, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. El mundo pareció contener la respiración. El viento, que había estado susurrando entre los árboles, se detuvo por completo. El zumbido lejano de la ciudad se desvaneció una vez más, dejándonos en esa burbuja de silencio antinatural. Cada uno de nosotros sabía lo que venía a continuación. El pequeño instrumento de fuego, la chispa que desataría el infierno. Sentí mi propio corazón martilleando contra mis costillas, un tambor de guerra solitario en la quietud absoluta que nos envolvía. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos por un instante. No sé si fue casualidad o si buscaba un rostro en la multitud para dirigir su triunfo, pero en esa fracción de segundo vi la profundidad de su convicción. No era un monstruo, era algo peor, un hombre completamente seguro de su propia justicia, un fanático que había convertido su vacío interior en un arma contra el mundo. Una sonrisa cruel y delgada se dibujó en sus labios. Era una sonrisa que no expresaba alegría, sino un profundo placer en la profanación. Era la sonrisa de alguien que te dice, sin necesidad de palabras, miren, su Dios está en silencio, su Dios no hace nada, están solos, y por un terrible instante, el frío de esa idea me atravesó el alma. La sensación de impotencia era una marea helada que amenazaba con ahogarme. Estábamos allí, cientos de nosotros, y no podíamos hacer nada. Intervenir físicamente solo habría desatado la violencia que ellos anhelaban. Les habría dado la justificación que buscaban para su odio. Nuestra única misión, nuestra única defensa, era permanecer firmes, convertir nuestro dolor en un testimonio silencioso. Pero, ¿cómo se soporta ver el corazón de tu fe empapado en gasolina, a punto de ser consumido por las llamas? ¿Cómo se mantiene la esperanza cuando el mal se presenta de una forma tan metódica, tan segura de su victoria? Sentí una grieta en mi propia fe, una pregunta susurrada en la oscuridad de mi mente. ¿Será suficiente nuestra oración? ¿Hay alguien escuchando en medio de este silencio ensordecedor? El hombre sacó la mano del bolsillo. No sostenía un encendedor, sino una pequeña caja de cerillas, un objeto tan común, tan doméstico, que su presencia en esa escena era grotesca. Con un movimiento deliberado de su pulgar, abrió la caja. El sonido del cartón deslizándose fue como un trueno en la quietud sepulcral de la plaza. Con sus dedos, extrajo una sola cerilla, un diminuto trozo de madera con una cabeza roja como una gota de sangre. La sostuvo en alto, entre el pulgar y el índice, mostrándola a la multitud como un sacerdote que alza la hostia. El tiempo se detuvo en ese instante. Todo el odio, toda la fe, toda la historia de esa noche se redujo a ese pequeño punto, a esa promesa de fuego que estaba a punto de nacer. En ese instante, con la cerilla suspendida en el aire, comprendí nuestra verdadera misión. No era actuar, no era intervenir, no era gritarles nuestra verdad. Nuestra misión era mucho más difícil, mucho más profunda. Era resistir, era soportar el dolor insoportable de ver lo más sagrado para nosotros ser profanado, y convertir nuestro silencio, nuestra inmovilidad, en la forma más pura y potente de oración. Teníamos que ser el ancla de la fe en medio de su tormenta de odio. Cada segundo que permanecíamos de pie,
sin ceder al miedo o a la ira. Era una victoria silenciosa, un testimonio de que nuestra fuerza no dependía de los objetos, sino de una convicción interna que ningún fuego podía consumir. Éramos estatuas vivientes de fe, y nuestra quietud era nuestro grito más fuerte. El entorno mismo pareció volverse en nuestra contra, como si la naturaleza se hubiera aliado con nuestros agresores. El frío de noviembre dejó de ser simplemente una condición climática y se convirtió en un ente hostil, una presencia que buscaba quebrarnos. Se metía por debajo de la ropa, se adhería a la piel y sentía cómo me calaba hasta los huesos, un frío que no era solo físico, sino espiritual. Parecía emanar de la pila de libros empapados en combustible, un frío que llevaba consigo el olor de la profanación y la promesa de la destrucción. Cada ráfaga de viento se sentía como un latigazo, un recordatorio constante de nuestra vulnerabilidad, de nuestra exposición ante una maldad que parecía tener el control absoluto de la noche y de sus elementos. Las luces de la calle, que normalmente ofrecían una sensación de seguridad, esa noche se convirtieron en cómplices del espectáculo macabro. Proyectaban sombras largas y danzantes que se estiraban y se retorcían sobre la fachada de piedra de la iglesia. Las figuras de nuestros adversarios se magnificaban, convirtiéndose en siluetas grotescas y gigantescas que parecían burlarse de nosotros desde las paredes. La escena entera adquirió una cualidad irreal, como si estuviéramos atrapados en una pesadilla febril. El juego de luces y sombras hacía que la plaza pareciera un escenario preparado para un ritual pagano, y nosotros, la congregación silenciosa, éramos los espectadores forzados de una ceremonia diseñada para despojarnos de toda esperanza, para hacernos sentir pequeños e insignificantes. Fue entonces cuando noté el primer susurro, la primera señal de que no estábamos solos en esa burbuja de odio. Un repentino remolino de viento se formó de la nada, pero no barrió toda la plaza. Era un pequeño vórtice localizado que se centró exclusivamente alrededor de la pira de libros. Levantó una fina capa de polvo y hojas secas, haciéndolas danzar en espiral alrededor de las Biblias empapadas. Duró apenas unos segundos, y luego cesó tan abruptamente como había comenzado. Los del otro grupo no parecieron notarlo, absortos en su inminente acto de destrucción. Pero yo lo vi, y mi hermano también. Intercambiamos una mirada fugaz. No era un viento normal, tenía una intención, una precisión que desafiaba la lógica del azar. Poco después, ocurrió el segundo fenómeno. Los sonidos lejanos de la ciudad. El murmullo constante del tráfico en las avenidas principales, el zumbido eléctrico de la red eléctrica, todo pareció desvanecerse por completo. No fue una disminución gradual, sino un corte abrupto, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Quedamos envueltos en un silencio casi absoluto, un vacío sónico donde los únicos sonidos perceptibles eran la respiración nerviosa de la gente a mi alrededor y el latido de mi propio corazón en mis oídos. Esta quietud antinatural nos aisló aún más, encerrándonos en la escena, obligándonos a enfrentar lo que estaba por suceder sin ninguna distracción, sin ningún escape auditivo del mundo exterior. La tensión se volvió casi sólida. Comencé a sentir el peso físico de nuestra misión. El frío implacable había entumecido mis pies hasta el punto de que ya no los sentía, y un dolor sordo subía por mis piernas por haber estado de pie, inmóvil, durante tanto tiempo. Los músculos de mi cuello y mis hombros estaban agarrotados por la tensión, convertidos en nudos de ansiedad. Cada respiración era un esfuerzo, el aire helado quemaba mis pulmones. La sed me resecaba la garganta y sentía un agotamiento profundo, no solo del cuerpo, sino del alma. Soportar la visión de tanto odio era una carga que agotaba las reservas de energía de una manera que ningún trabajo físico podría hacerlo. Era una batalla de resistencia, y mi cuerpo estaba empezando a flaquear, a gritarme que huyera, que buscara refugio. Pero entonces miré a mi alrededor y vi que no estaba solo en esa lucha. Vi la determinación en los rostros de mis hermanos y hermanas en la fe. Vi cómo la gente se sostenía mutuamente, no con palabras,
sino con la simple proximidad, con la fuerza que emanaba de nuestra unidad silenciosa. Nadie se movía, nadie se quejaba. Había un pacto no hablado entre nosotros. Permaneceríamos juntos. Seríamos un solo cuerpo, un solo espíritu. Un muro de oración silenciosa que, aunque invisible, se oponía a la marea de desprecio. Nuestra resistencia no era pasiva, era un acto de fe colectivo y activo. Estábamos declarando, con nuestra simple presencia, que el amor es más resistente que el odio y que la luz persevera incluso cuando está rodeada por la más profunda oscuridad. Y en medio de esa resistencia colectiva, presencié un pequeño gesto que me devolvió la fuerza. La señora Gable, una mujer de casi 90 años, temblaba visiblemente por el frío, y por un momento pareció que sus piernas iban a ceder. Un joven que estaba a su lado, un chico que apenas tendría 18 años y que yo nunca había visto hablar con ella, se dio cuenta. Sin decir una palabra, se acercó un poco más a ella y con una delicadeza increíble puso su mano en la parte baja de su espalda, ofreciéndole un apoyo sutil pero firme. Ella ni siquiera se giró para mirarlo, pero sentí cómo su cuerpo se relajaba ligeramente, cómo encontraba un ancla en ese contacto humano. Fue un milagro minúsculo, un acto de bondad pura en un océano de malicia. Ese simple gesto me conmovió hasta lo más profundo. En un momento en que la humanidad se mostraba en su faceta más fea y destructiva, ese toque silencioso era un recordatorio poderoso de nuestra verdadera naturaleza. El odio es ruidoso, es espectacular, necesita una audiencia. Pero el amor, la verdadera compasión, a menudo opera en silencio, en los pequeños gestos que pasan desapercibidos para el mundo, pero que lo sostienen todo. Aquel joven no buscaba reconocimiento, simplemente vio una necesidad y la atendió. En ese instante, supe que no podíamos perder, porque nuestra fe no se basaba en grandes demostraciones de poder, sino en millones de pequeños actos de amor como ese. Actos que tejen la red invisible que nos une y nos hace fuertes. Justo entonces, un tercer susurro llegó a mis sentidos. En medio del olor acre y químico de la gasolina, percibí una fragancia completamente fuera de lugar. Fue fugaz, pero inconfundible. Era un olor a incienso, similar al que a veces usábamos en la iglesia durante las ceremonias más solemnes. Un aroma a mirra y olíbano, antiguo y sagrado. No había ninguna fuente posible para ese olor en medio de una plaza de asfalto. Busqué con la mirada, confundido, pero nadie más parecía haberlo notado. Fue un mensaje personal, un aroma que cortó a través de la pestilencia del odio y me recordó la santidad del lugar, recordándome que el espacio que ellos intentaban profanar ya había sido consagrado por décadas de oración y devoción. El viento, el silencio, la fragancia. Comencé a entender, no eran coincidencias, eran comunicaciones, pequeños toques en el hombro desde una dimensión que no podíamos ver. Eran susurros del Espíritu Santo, recordándonos que no estábamos abandonados. Dios no estaba interviniendo con fuego y truenos, no todavía. Estaba interviniendo de una manera mucho más íntima, fortaleciendo nuestros espíritus desde adentro, preparándonos para la prueba que se avecinaba. Nos estaba dando las herramientas para resistir, no con la fuerza de nuestros cuerpos, sino con la certeza de nuestra fe. Cada señal era una pieza de armadura espiritual que se nos estaba entregando para soportar el golpe que estaba a punto de caer. De repente, la misión adquirió un nuevo significado. Ya no se trataba solo de resistir pasivamente. Comprendí que estábamos en una peregrinación. Aunque nuestros pies estaban clavados en el frío pavimento, nuestras almas estaban en movimiento. Cada segundo de dolor, cada instante de miedo soportado, era un paso en un camino espiritual. Estábamos caminando a través del valle de la sombra, no para evitarlo, sino para atravesarlo juntos. Nuestra inmovilidad física se había convertido en el viaje espiritual más importante de nuestras vidas. Estábamos siendo purificados por la prueba, forjados en el fuego de la adversidad, incluso antes de que la primera llama fuera encendida. Estábamos siendo preparados para ser testigos. Miré de nuevo a mi hermano Samuel.
Su rostro ya no parecía de granito. Bajo la luz anaranjada de las farolas, vi una serenidad profunda en sus ojos. Él también lo había entendido. No estaba simplemente soportando la situación, la estaba aceptando como parte de un plan mayor. Su calma se extendió hacia mí, un puente de paz en medio del caos. Vi en su postura no la resignación de un líder derrotado, sino la confianza de un pastor que sabe que el buen pastor nunca abandona a su rebaño, especialmente cuando los lobos están a las puertas. Su fe inquebrantable se convirtió en mi propio escudo, y sentí que mi agotamiento y mi miedo se disipaban, reemplazados por una extraña y tranquila expectación. La preparación había terminado. El frío, el silencio, los susurros divinos, el apoyo mutuo, todo nos había llevado a este preciso momento. Nuestros corazones estaban listos, nuestras almas ancladas. Ya no éramos una multitud asustada, éramos un cuerpo de testigos, unificados en propósito y espíritu. El hombre del otro lado de la plaza, el que sostenía la pequeña cerilla, no lo sabía, pero no estaba a punto de atacar a un grupo de personas. Estaba a punto de golpear contra una montaña de fe silenciosa. Levantó la caja de cerillas y el sonido del fósforo raspando contra la lija resonó en la quietud de la noche como el preludio de un juicio que nadie, ni siquiera nosotros, podría haber anticipado. La cerilla raspó contra la lija y un pequeño siseo cortó el aire. Una cabeza de fuego, diminuta y anaranjada, floreció en la oscuridad, temblando por un instante como si tuviera vida propia. El hombre la acercó a la pila de libros empapados en combustible y el mundo pareció encogerse hasta ese único punto de contacto. Hubo un sonido sordo, un whoosh grave y gutural, y la primera llama lamió el borde del libro superior. No fue una explosión, sino un despertar lento y deliberado. El fuego se aferró al papel y al cuero, y una ola de calor nauseabundo, una mezcla de gasolina quemada y algo más, algo sagrado que se consumía, nos golpeó a todos en el rostro. Un gemido colectivo, bajo y lleno de dolor, recorrió nuestra congregación. Era el sonido de un corazón rompiéndose, multiplicado por cientos. El punto de no retorno había sido cruzado, y solo quedaba el horror. El fuego creció con una rapidez hambrienta, voraz. Las llamas anaranjadas y amarillas se estiraron hacia el cielo nocturno, retorciéndose como serpientes danzantes. Devoraban las páginas, ennegreciendo los bordes dorados, consumiendo las palabras que habían sido consuelo y guía para generaciones. El crepitar de los libros al arder no era un simple sonido de combustión, sonaba como un grito ahogado, como si cada letra estuviera protestando su aniquilación. Busqué el rostro de mi hermano Samuel, y lo vi a la luz parpadeante de la hoguera. Su máscara de granito se había resquebrajado, sus ojos estaban cerrados con fuerza, y una solitaria lágrima trazaba un surco brillante en su mejilla endurecida. Ver su dolor fue como una puñalada en mi propio espíritu. Si él, nuestro pilar, estaba temblando, ¿qué esperanza quedaba para el resto de nosotros? Fue entonces cuando la duda, una serpiente fría y venenosa, se deslizó en mi corazón. Toda la preparación, toda la resistencia silenciosa, toda la fe en que estábamos siendo testigos de algo más grande, se desvaneció en el calor sofocante de esa pira. ¿Dónde estabas, Señor? La pregunta resonó en el vacío de mi mente, un eco sin respuesta. ¿Por qué este silencio? ¿Por qué permites esta profanación ante los ojos de tus hijos? Miré las llamas devorándolo todo y sentí una amarga sensación de abandono. Éramos solo espectadores de nuestra propia derrota, de la humillación pública de todo lo que amábamos. El humo negro se elevaba, llevando consigo no solo las cenizas de los libros, sino también los restos de mi fe, que se sentía frágil y consumida como el papel. El líder del otro grupo, el hombre que había encendido el fuego, alzó los brazos en un gesto de triunfo grotesco, y entonces comenzó a reír. No era una risa de alegría, sino un sonido horrible, gutural y lleno de desprecio, que cortaba el aire incluso por encima del rugido de las llamas. Se reía de nosotros, de nuestro silencio, de nuestra impotencia.
se reía de nuestro Dios ausente. Cada carcajada era como una piedra lanzada contra mi alma ya herida. El sonido rebotaba en la fachada de la iglesia, se metía en mis oídos y resonaba en mi cabeza. Una banda sonora para nuestra humillación. Su victoria parecía absoluta, innegable. Habían demostrado su punto. El odio era más ruidoso, más visible, más poderoso que nuestra oración silenciosa. En ese momento sentí que todo estaba perdido. El mundo a mi alrededor pareció perder su color. Las llamas anaranjadas, el cielo índigo, los rostros pálidos de mi gente, todo se desvaneció en una paleta opaca de grises. Los sonidos se amortiguaron, como si estuviera bajo el agua. El rugido del fuego se convirtió en un murmullo lejano, la risa del hombre en un eco distante. Lo único real era el frío que se había instalado en el centro de mi ser, un frío que ninguna hoguera podía calentar. Era el frío de la ausencia, el vacío absoluto donde antes había fe. Intenté orar, mover los labios para formar alguna palabra de consuelo, pero mi mente estaba en blanco. No había salmos, no había versículos, no había nada. Solo un silencio interior tan ensordecedor como el silencio exterior de Dios. Estaba completamente solo. Me sentí desconectado de mi propio cuerpo. Era como si mi espíritu se hubiera retirado a un rincón oscuro, observando la escena desde una distancia segura, incapaz de sentir nada más que una apatía helada. La gente a mi alrededor seguía de pie, pero yo ya no sentía la fuerza de nuestra unidad. Solo veía una colección de figuras derrotadas, siluetas recortadas contra un fuego que simbolizaba nuestro fracaso. La misión de resistir, de ser testigos. Ahora me parecía una tontería, una justificación piadosa para no hacer nada mientras nos destruían. ¿Qué clase de testimonio era este? Un testimonio de abandono, un monumento a la esperanza quemada. El olor a humo me llenaba los pulmones, y sentí que me ahogaba no por el aire, sino por la desesperación. Mi mirada vagó sin rumbo, perdida en la oscuridad más allá de las llamas, y por un instante me permití pensar en huir, en dar la vuelta, caminar hacia la oscuridad de las calles laterales y no detenerme nunca, dejar atrás la iglesia, a mi hermano, a mi comunidad, a un Dios que parecía habernos dado la espalda. ¿Para qué quedarse? ¿Para ver el final? ¿Para verlos bailar sobre las cenizas de nuestra fe? El impulso fue tan fuerte, tan primitivo, que mis músculos se tensaron, listos para obedecer. La vergüenza de ese pensamiento me golpeó casi con la misma fuerza que la desesperación. Abandonar a mi gente en su hora más oscura. ¿En qué me había convertido? El fuego no solo quemaba libros, estaba quemando lo mejor de mí. Intenté aferrarme a algo, a cualquier cosa, un recuerdo, una enseñanza, una promesa, pero mi mente era un páramo. Las palabras de las escrituras que había memorizado durante toda mi vida se habían convertido en cenizas antes de llegar a mis labios. Los himnos que habíamos cantado con tanta alegría en esa misma iglesia ahora sonaban huecos y sin sentido. El mal era real, tangible, y estaba bailando frente a mí en forma de llamas. Y el bien, la fe, la divinidad, se sentían como un cuento de hadas, una historia que nos contábamos para soportar la oscuridad, pero que no tenía poder real cuando la oscuridad decidía contraatacar. Me sentía como un niño que acaba de descubrir que no hay nadie velando por él en la noche. Y entonces, en el punto más profundo de mi caída, en la negrura absoluta de mi espíritu, una imagen surgió de la nada. No fue un versículo ni una oración compleja. Fue el recuerdo de las manos de mi madre, muchos años atrás, manos arrugadas y cansadas por el trabajo, sosteniendo su vieja Biblia gastada mientras me leía en voz baja antes de dormir. No recordaba las palabras que leía, pero recordaba el tacto de su pulgar acariciando el borde de la página. Recordaba la paz en su voz, la certeza inquebrantable en sus ojos de que cada palabra que leía era una verdad viva. Era un recuerdo tan simple, tan humano, pero se sintió como un ancla arrojada en medio de mi tormenta interior. Ese pequeño recuerdo no me devolvió la fe.
No trajo consuelo ni esperanza, pero detuvo la caída. Fue un hilo invisible, un punto de apoyo en el abismo. Me aferré a la imagen de esas manos, a la sensación de esa paz antigua, no como una prueba de la existencia de Dios, sino como una prueba de que el amor había existido, de que la fe había sido real para alguien a quien yo amaba más que a nada en el mundo. Me recordó que lo que ardía en esa pira no era la fe misma, sino solo su símbolo. La fe verdadera, la que vivía en el corazón de mi madre y que ella había intentado plantar en el mío, era algo que el fuego no podía tocar. Era una semilla, ahora enterrada bajo capas de duda y dolor. La risa del hombre finalmente cesó. El crepitar del fuego era el único sonido que quedaba, llenando el silencio opresivo. El calor seguía golpeando mi rostro, pero el frío en mi interior no se movió. El ancla del recuerdo me mantenía firme, pero no me sacaba del fondo del océano. Estaba suspendido en la oscuridad, en un estado de completa y total incertidumbre. Ya no buscaba una señal en el cielo, ya no esperaba una intervención milagrosa. Mi espíritu estaba agotado, vacío. Solo quedaba la espera, una espera sin esperanza, sin expectativas. La hoguera alcanzó su punto máximo, las llamas rugiendo en un infierno anaranjado y crepitante, y en esa quietud desolada de mi alma sentí que el universo entero contenía la respiración, esperando. Y entonces, en la quietud absoluta de mi alma rota, algo cambió. No fue un sonido del exterior, ni una luz en el cielo. Fue una sensación, una vibración en el aire tan sutil que al principio pensé que era mi propio cuerpo temblando de frío y desesperación. Pero no lo era. Era algo externo, una nota grave y sostenida que parecía emanar no de un punto, sino de todas partes a la vez. El rugido del fuego, que hasta ese momento había llenado el mundo, pareció vacilar, como si hubiera encontrado una frecuencia de sonido más poderosa, una autoridad a la que debía someterse. El calor en mi rostro no disminuyó, pero su naturaleza cambió. Dejó de ser un calor destructivo y se convirtió en una presencia, una intensidad que no quemaba, sino que simplemente existía con un peso abrumador. El mundo se detuvo. La primera señal visible fue el sonido. El crepitar de los libros al arder, ese horrible sonido de gritos de papel, se detuvo. No se apagó gradualmente. Fue un cese abrupto, como si una mano invisible hubiera silenciado la hoguera. En su lugar, surgió un zumbido bajo y gutural, un sonido que no entraba por los oídos, sino que resonaba directamente en la cavidad torácica, haciendo vibrar los huesos. Era un sonido antiguo, primordial, como el de una campana de un tamaño imposible siendo golpeada en las profundidades de la tierra. La congregación entera pareció sentirlo al mismo tiempo. Hubo un movimiento colectivo, un retroceso instintivo, no de miedo a las llamas, sino de asombro ante ese poder incomprensible que acababa de anunciarse. El aire se volvió denso, pesado, cargado de una electricidad estática que erizaba el vello de los brazos. Entonces, el fuego mismo obedeció. Las llamas, que se habían estirado hacia el cielo en un gesto de triunfo anaranjado, de repente se contrajeron, se replegaron sobre sí mismas con una velocidad antinatural, como si la hoguera estuviera inhalando, tragándose su propia luz y su propio calor. En una fracción de segundo, la imponente pira se redujo a una esfera de fuego compacta y pulsante que flotaba a un palmo por encima de la pila de libros. El calor que irradiaba ahora era inmenso, pero extrañamente enfocado, como el de una estrella en miniatura. La luz que emitía ya no parpadeaba. Era una luz fija, intensa y pura. La escena era tan imposible, tan contraria a todas las leyes de la física, que mi mente se negó a procesarla. Solo podía mirar, con los ojos muy abiertos, sintiendo que estaba presenciando el nacimiento de algo terrible y sagrado. La esfera de fuego comenzó a girar, lentamente al principio, y luego, con una velocidad creciente, se transformó en un vórtice horizontal, un torbellino de llamas que giraba paralelo al suelo. No se elevaba, no se expandía,
Mantenía su forma con una precisión matemática que era aterradora. De su centro salían despedidas chispas, pero no eran las chispas rojas y doradas de un fuego normal. Eran negras, fragmentos de oscuridad que se desprendían de la luz y morían en el aire antes de poder tocar el suelo, como si la propia tierra se negara a recibirlas. El movimiento del vórtice era hipnótico y perfecto, un fenómeno que no pertenecía a nuestro mundo, una manifestación de un orden y un poder que nuestra comprensión no podía abarcar. El zumbido se hizo más profundo, más intenso, y sentí que el pavimento bajo mis pies comenzaba a vibrar suavemente. El color cambió. El naranja y el amarillo se desvanecieron, absorbidos por el centro del vórtice, y fueron reemplazados por un color que no tengo palabras para describir con precisión. Era un blanco azulado, una luz tan pura y brillante que dolía mirarla directamente. No era la luz fría de una bombilla de LED, ni la luz cálida de una llama. Era una luz viva, una luz que parecía tener conciencia, que lo iluminaba todo no con calor, sino con una claridad absoluta y reveladora. Las sombras desaparecieron de la plaza. Cada rostro en la multitud, cada ladrillo en la fachada de la iglesia, cada grieta en el asfalto, todo quedó expuesto bajo esta luminiscencia implacable y sobrenatural. El mundo se había convertido en un escenario bañado por una luz que no era de este sol. La reacción de la gente fue unánime y silenciosa. Nadie gritó, nadie corrió. Estábamos paralizados, atrapados en un estado que trascendía el miedo. Era temor sagrado, el terror que se siente al estar en presencia de lo absoluto. Vi a la señora Thompson caer de rodillas, no por debilidad, sino como un acto instintivo de adoración. Vi a los jóvenes adolescentes, cuyos rostros habían estado pálidos de horror, ahora con las bocas entreabiertas y lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. El aire estaba cargado de una reverencia tan densa que se podía sentir. Ya no éramos una congregación asustada, nos habíamos convertido en testigos de la teofanía, en mortales observando el velo entre los mundos rasgarse por un instante. Y en ese instante, el tiempo dejó de existir. Mi mirada se dirigió al hombre que había iniciado todo. Su risa se había extinguido hacía mucho, su postura triunfante se había desplomado, estaba de pie, inmóvil, con el rostro descompuesto en una máscara de incredulidad y pánico puro. Sus ojos, que antes ardían con el fuego del odio, ahora estaban desorbitados, fijos en el vórtice de luz blanca. Su arrogancia, su convicción, todo se había hecho añicos contra la realidad de lo que estaba presenciando. Ya no era un profeta de la destrucción, era un hombre pequeño y aterrorizado frente a un poder que ni en sus peores pesadillas podría haber imaginado. Su silencio era más elocuente que cualquier grito. Era el silencio de un alma que se ve a sí misma por primera vez a la luz de la eternidad. Y entonces gritó, pero no fue un grito de desafío. Fue el chillido agudo y desgarrador de un hombre cuyo espíritu se estaba rompiendo. Señaló el fuego con un dedo tembloroso, y sus palabras atravesaron el zumbido profundo como un cuchillo. Veo rostros en el fuego, rostros que me juzgan. Su voz era irreconocible, un lamento animal de puro terror. Cayó de rodillas con un golpe sordo, cubriéndose la cabeza con las manos, como si intentara bloquear una visión insoportable. No estaba viendo lo mismo que nosotros. Nosotros veíamos poder y luz. Él veía juicio. El milagro, como un espejo divino, no nos mostraba a todos la misma imagen, sino que reflejaba la verdad que cada uno llevaba en su propio corazón. Para nosotros era asombro. Para él era condenación. Ese grito rompió el hechizo para sus seguidores. El terror superó su parálisis. Vi el pánico extenderse entre ellos como una plaga. Sus rostros se contorsionaron de miedo y se dieron la vuelta para huir. No fue una retirada ordenada, fue una estampida caótica y desesperada. Tropezaban, caían, se empujaban unos a otros en su prisa por escapar de la plaza, por alejarse de esa luz que los exponía y de ese sonido que los juzgaba. Su unidad, basada en el odio compartido,
se disolvió en un instante, revelando ser nada más que una colección de individuos aterrorizados. Huyeron hacia la oscuridad de las calles laterales y el sonido de sus pasos corriendo sobre el asfalto fue el único sonido humano que rompió la quietud sagrada durante varios segundos. Nosotros, sin embargo, permanecimos. Nadie se movió. El éxodo de nuestros atormentadores apenas fue registrado por nuestras mentes, que estaban completamente cautivadas por el milagro. Miré a mi hermano Samuel. Estaba de pie, con la cabeza inclinada y las manos juntas frente a su pecho. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero en sus labios había una leve sonrisa, una expresión de paz y reconocimiento tan profunda que me llenó de una calma inexplicable. No había triunfo en su rostro, ni alegría por la derrota del enemigo. Había gratitud. La gratitud de un pastor cuyo Señor acababa de demostrar, de la manera más aterradora y magnífica posible, que nunca había abandonado a su rebaño. Estaba presenciando la respuesta a sus oraciones, y era más grande y más terrible de lo que jamás había pedido. Fue en ese momento que la verdad me inundó, una revelación tan clara y brillante como la luz que nos bañaba. Mi duda, mi desesperación, mi sensación de abandono, todo se sintió tan pequeño, tan infantil. Comprendí que Dios no había intervenido para evitarnos el sufrimiento. No había bajado para protegernos de la humillación o del dolor. Había esperado hasta que estuviéramos en el punto más bajo, hasta que el fuego de la profanación estuviera en su apogeo, y entonces había descendido no para apagar el fuego, sino para entrar en él. No había venido a salvarnos de la prueba, sino a caminar con nosotros a través de ella, a revelar su presencia no en la ausencia de oscuridad, sino en el corazón mismo de la oscuridad. La lección no era que la fe nos protegería del mal, sino que la fe sería sostenida por una presencia divina, incluso cuando el mal pareciera ganar. El poder que estábamos presenciando no era un acto de magia diseñado para impresionarnos, era una declaración. Era la santidad misma defendiendo su propio territorio. El fuego no estaba siendo destruido, estaba siendo transformado, subyugado, obligado a servir a un propósito superior. La hoguera de odio se había convertido en un altar de poder divino. Las leyes de la naturaleza no estaban siendo rotas, estaban siendo puestas al servicio de su Creador. Era una demostración de soberanía absoluta, un recordatorio de que el universo entero responde a una sola voz, y que esa voz había decidido hablar en una pequeña plaza de Amarillo, Texas, en una fría noche de noviembre. Y nosotros habíamos sido elegidos para escuchar. La luz blanca azulada alcanzó su máxima intensidad. Por un instante, la noche desapareció por completo. La plaza, la iglesia, las calles circundantes, todo quedó bañado en una luminiscencia tan brillante que parecía haber borrado el mundo. El zumbido se convirtió en una nota pura y perfecta que lo llenaba todo, un silencio sonoro que calmaba cualquier pensamiento. En ese momento de clímax no había miedo, no había asombro, solo había ser. Estábamos suspendidos en un instante eterno, inmersos en una presencia tan total y abarcadora que nuestras identidades individuales parecieron disolverse en ella. Éramos parte de la luz, parte del sonido. Éramos testigos y al mismo tiempo parte del propio testimonio. Luego, tan suavemente como había comenzado, el fenómeno comenzó a retirarse. El vórtice de luz empezó a girar más despacio. El zumbido profundo comenzó a descender en la escala tonal, volviéndose más suave, más melódico, hasta convertirse en un murmullo apenas perceptible. La luz blanca azulada perdió su intensidad, retrocediendo hacia el centro del remolino, permitiendo que los colores y las sombras del mundo real regresaran lentamente. Fue como ver un amanecer a la inversa. La retirada del poder fue tan controlada, tan deliberada como su manifestación. No hubo explosión ni final abrupto, fue una disolución, un regreso gradual a la normalidad, como si la presencia se estuviera despidiendo con una gentileza infinita. Y entonces todo se detuvo. El vórtice desapareció. El zumbido se desvaneció en el silencio.
La última partícula de luz sobrenatural se extinguió. La plaza volvió a quedar iluminada únicamente por el brillo anaranjado de las farolas, pero el silencio que quedó no era el silencio tenso de antes. Era un silencio profundo, reverente y lleno. Un silencio preñado de lo que acababa de ocurrir. El aire ya no estaba frío. Había una calidez suave y pacífica que nos envolvía a todos. Miré hacia la pira, esperando ver un montón de cenizas humeantes, pero lo que vi fue el comienzo del siguiente milagro, un testimonio silencioso que nos dejaría sin aliento una vez más. El mundo se había calmado, y en esa calma sabíamos que nada volvería a ser igual. Cuando el último eco de aquel zumbido divino se desvaneció y la luz sobrenatural se retiró por completo, nos quedamos en un silencio que era más profundo que la simple ausencia de sonido. Era un silencio lleno de asombro, un vacío reverente que contenía el peso de lo imposible. Mis ojos, parpadeando para ajustarse de nuevo a la tenue luz de las farolas, se fijaron en el lugar donde había estado la hoguera. El fuego se había ido. No quedaban brasas, ni humo, ni el más mínimo indicio de calor. En su lugar, sobre el suelo de asfalto, yacía la pila de libros. Estaban completamente negros, carbonizados hasta el núcleo, pero su forma estaba perfectamente intacta. Cada volumen era reconocible, cada lomo y cada cubierta preservados en un estado de carbón perfecto, como estatuas de ceniza sólida. No era un montón de ruinas, sino un monumento oscuro y silencioso al poder que acabábamos de presenciar. La quietud se rompió, no con un grito, sino con un suspiro colectivo. Fue el sonido de cientos de personas soltando el aliento que no sabían que habían estado conteniendo. Ese suspiro fue seguido por un murmullo bajo, una ola de asombro que recorrió la congregación. Y luego comenzaron los sollozos. No eran los gemidos de dolor de antes, sino lágrimas de un alivio tan profundo que era casi doloroso. Vi a hombres fuertes, granjeros y obreros con manos callosas, cubrirse el rostro mientras sus hombros se sacudían en silencio. Vi a las madres abrazar a sus hijos, enterrando sus rostros en sus cabellos, sus cuerpos temblando con la liberación de una tensión insoportable. No era la alegría ruidosa de una victoria, era la paz abrumadora y humilde de haber sido salvados de un abismo que ni siquiera sabíamos que existía. Mi mirada encontró al hombre que había encendido el fuego. Seguía de rodillas en el mismo lugar, pero su terror se había transformado. Ya no se cubría la cabeza. Sus manos estaban apoyadas en el suelo a ambos lados, como si necesitara anclarse a la tierra para no desintegrarse. Su cuerpo se convulsionaba con sollozos secos y desgarradores que parecían salir de lo más profundo de su ser. Su arrogancia, su odio, su convicción de acero, todo había sido pulverizado, reducido a nada por la luz que había visto. No era el llanto de un hombre derrotado, era el llanto de un hombre que acababa de nacer a una realidad terrible y magnífica. Un hombre cuyo universo entero se había hecho añicos y ahora tenía que aprender a respirar en un mundo nuevo y aterrador, donde Dios era innegablemente real. Lentamente, como despertando de un trance, la gente comenzó a moverse. Las familias se encontraron en la multitud, abrazándose con una fuerza desesperada. Vi a vecinos que apenas se saludaban aferrarse el uno al otro, compartiendo un entendimiento que las palabras nunca podrían expresar. Nuestra comunidad, que minutos antes había sido un conjunto de individuos asustados, se había vuelto a tejer en un solo cuerpo, unido no por el miedo, sino por la experiencia compartida de un milagro. Cada abrazo, cada lágrima silenciosa, era un acto de reconstrucción, un ladrillo de fe que se volvía a colocar en los cimientos de nuestra iglesia, que ahora parecía observar la escena con una sabiduría de piedra, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría. Mi hermano Samuel dio un paso al frente. No se dirigió a la multitud ni al hombre arrodillado. Caminó lentamente hacia la pila de libros carbonizados. Con una reverencia infinita, se arrodilló y extendió una mano temblorosa sin llegar a tocar el libro superior. Simplemente mantuvo su mano sobre él, como si pudiera sentir el eco del poder que lo había preservado.
Cerró los ojos y sus labios se movieron en una oración silenciosa. No era una oración de triunfo. Pude ver en la tensión de su mandíbula y en la paz que gradualmente se extendió por su rostro que era una oración de gratitud y misericordia. Estaba dando gracias no por la derrota de sus enemigos, sino por la revelación de una gracia tan inmensa que podía convertir un acto de odio en un altar sagrado. En ese momento, mientras observaba a mi hermano, comprendí que un milagro no es un espectáculo para las masas, no es una demostración de fuerza para asustar a los incrédulos. Es una conversación íntima entre el cielo y la tierra, un susurro de Dios que solo los corazones abiertos pueden escuchar de verdad. Es la prueba de que el amor no es una idea abstracta, sino una fuerza activa, una presencia que interviene en la historia humana. Si crees que Dios todavía obra milagros, que su voz aún puede oírse en el silencio de nuestras noches más oscuras, escribe amén en los comentarios. Porque lo que presenciamos esa noche no fue el final de una historia de odio, sino el comienzo de innumerables historias de fe renovada, empezando por la mía. Mi atención volvió a la escena justo a tiempo para ver a la señora Gable, la anciana que había sido sostenida por el joven, ahora de pie por sí misma, con una serenidad radiante en su rostro arrugado. El joven seguía a su lado, no tocándola, sino simplemente presente, su rostro juvenil lleno de una madurez que no tenía minutos antes. Sus ojos estaban fijos en el hombre arrodillado, pero no había juicio en su mirada, solo una especie de compasión asombrada. En toda la plaza, la energía había cambiado por completo. El miedo se había evaporado, reemplazado por una calma profunda y palpable. El aire mismo se sentía más ligero, purificado, como si la manifestación divina lo hubiera limpiado de toda la ponzoña del odio. Finalmente, el hombre que había liderado el ataque levantó la cabeza. Su rostro estaba devastado, surcado por las lágrimas y rojo por el llanto. Sus ojos, antes pozos de desprecio, ahora estaban vacíos de todo excepto de una pregunta desesperada. Buscó en la multitud hasta que sus ojos se encontraron con los de mi hermano Samuel. No había desafío en su mirada, ni ira, ni siquiera miedo. Había una súplica. Era la mirada de un niño perdido, de un alma que se ha asomado al abismo de su propia nada y ahora busca desesperadamente una mano a la que aferrarse. En ese instante, dejó de ser nuestro enemigo. Se convirtió simplemente en un hombre roto que necesitaba desesperadamente la misma gracia que había intentado quemar. El pastor Samuel se levantó lentamente. Con una calma que parecía venir de otro mundo, caminó la corta distancia que lo separaba del hombre arrodillado. La multitud contuvo la respiración una vez más. Nadie sabía qué esperar. ¿Un sermón? ¿Una reprimenda? ¿Un acto de justicia? Pero mi hermano no hizo nada de eso. Se detuvo frente al hombre y, sin decir una sola palabra, extendió su mano. No una mano de juicio, ni de compasión condescendiente. Era una mano de hermano. Una invitación silenciosa a levantarse del polvo de su propia destrucción. Fue el gesto más poderoso que he visto en mi vida. Una encarnación viva del perdón que superaba con creces el milagro del fuego. El hombre miró la mano extendida como si fuera la cosa más increíble que hubiera visto en su vida, más increíble incluso que el vórtice de fuego. Dudó por un momento, su cuerpo entero temblando. Luego, con un movimiento lento y vacilante, levantó su propia mano, sucia de tierra y lágrimas, y la puso en la de mi hermano. Samuel apretó su mano con firmeza y tiró suavemente, ayudándolo a ponerse de pie. Por un instante, los dos hombres permanecieron allí, el pastor y su antiguo atormentador, unidos por un simple contacto humano que cerraba el abismo de odio que los había separado. Un sollozo recorrió la multitud, esta vez un sollozo de belleza, al presenciar la justicia divina manifestada no como castigo, sino como una reconciliación imposible. La justicia de Dios, me di cuenta en ese momento, no se parece en nada a la nuestra. La justicia humana busca castigar, equilibrar la balanza del mal con el dolor. Pero la justicia divina busca restaurar, sanar,
redimir. El mal no había sido derrotado con más violencia, simplemente se había disuelto en la presencia abrumadora del bien. El odio no había sido respondido con odio, sino con una demostración de poder tan pura que lo único que podía hacer era rendirse y transformarse en arrepentimiento. El verdadero milagro de esa noche no fue solo que el fuego no quemara los libros, sino que la gracia quemara el odio en el corazón de un hombre. Una paz profunda y duradera descendió sobre la plaza. Era como si el propio cielo hubiera exhalado un suspiro de alivio. El aire frío de noviembre ya no se sentía cortante, sino fresco y limpio. La congregación comenzó a dispersarse lentamente, no con prisa, sino con la lentitud de quienes se mueven en un espacio sagrado. La gente se iba en pequeños grupos, hablando en susurros, sus rostros iluminados no solo por las farolas, sino por una luz interior que se habían llevado consigo. El drama había terminado, la confrontación había cesado, y lo que quedaba era una humildad compartida y una sensación de renovación que nos marcaría para siempre. Me quedé allí junto a mi hermano, mientras la plaza se vaciaba. El hombre convertido permanecía con nosotros, en silencio, con la cabeza gacha, como si no se atreviera a irse. No había necesidad de palabras. Estábamos unidos en el epílogo de un evento que trascendía el lenguaje. La noche había comenzado con una amenaza de oscuridad y fuego, con el aire pesado por el odio y el miedo. Ahora terminaba en una quietud serena, bajo un cielo estrellado que parecía más cercano y brillante que nunca. La batalla había terminado, no con un vencedor y un vencido, sino con todos nosotros, de ambos lados de la contienda, de rodillas ante la misma verdad ineludible. El amanecer que siguió a esa noche no fue un amanecer común. La luz que se derramó sobre las llanuras de Texas parecía tener una cualidad diferente, más suave, como si el propio cielo estuviera tratando el mundo con una nueva ternura. El aire en la plaza de la iglesia ya no estaba cargado de odio, sino de una paz profunda y resonante. Caminé por el asfalto frío y sentí que pisaba tierra sagrada, un lugar donde el velo entre nuestro mundo y lo eterno se había rasgado y luego se había vuelto a coser con hilos de luz. El silencio que quedó no era vacío. Estaba lleno de la memoria de un poder y una misericordia que nos habían dejado sin palabras. No nos sentíamos como vencedores de una batalla, sino como supervivientes humildes de un bautismo de fuego, purificados y renovados por una gracia que no merecíamos y que nunca podríamos explicar del todo. La historia de aquel hombre, el que había encendido la pira, se convirtió en una leyenda silenciosa en nuestra comunidad. A la mañana siguiente, tal como se cuenta, lo encontraron sentado en una de las bancas de madera a la entrada de la iglesia, esperando a que las puertas se abrieran. No dijo nada. Simplemente estaba allí, con el rostro lavado por las lágrimas y los ojos vacíos de toda la rabia que lo había consumido. Mi hermano Samuel lo acogió sin una sola pregunta, sin una palabra de reproche. Su camino hacia la sanación fue largo y arduo, un viaje a través de los desiertos de su propio corazón. Pero comenzó esa mañana, en el umbral de la misma fe que había intentado destruir, descubriendo que la puerta que había intentado quemar siempre había estado abierta para él, esperando pacientemente su regreso a casa. Nuestra comunidad nunca volvió a ser la misma. El milagro no nos hizo orgullosos ni ruidosos en nuestra fe. Al contrario, nos hizo más silenciosos, más humildes. Nos unió de una manera que los sermones y las reuniones sociales nunca podrían haber logrado. Habíamos compartido algo inefable, un secreto sagrado que vivía en nuestras miradas y en la forma en que nos cuidábamos unos a otros. La iglesia dejó de ser simplemente un edificio, se convirtió en un recordatorio constante de que la roca sobre la que estábamos construidos no era de piedra, sino de una presencia viva y activa. La fe se convirtió en algo menos hablado y más vivido, una certeza tranquila en el fondo de nuestros corazones de que no caminamos solos, especialmente cuando atravesamos los valles más oscuros y aterradores. Para mí, esa noche se convirtió en la brújula de mi existencia. El fuego que consumió esos libros también quemó mis dudas más profundas, reduciendo a cenizas
la frágil fe intelectual que yo creía tener. Lo que quedó en su lugar fue algo mucho más fuerte, algo forjado en el terror y el asombro. Comprendí que mi propósito ya no era simplemente creer, sino testificar. Mi voz, la que ahora escuchas, se convirtió en un recipiente para esta historia, no para asustar ni para impresionar, sino para recordar a quien quiera escuchar que la esperanza no es una idea abstracta. Es una sustancia real, una luz que puede nacer de la manera más inesperada, precisamente en el momento en que toda la luz parece haberse extinguido para siempre. Aprendí la lección más importante de mi vida esa noche. La fe no es un escudo que nos protege del miedo o del dolor. No es la promesa de que la oscuridad nunca nos tocará. La fe es la convicción de que, cuando la oscuridad inevitablemente llegue, no nos encontrará solos. Es una luz que se enciende no para ahuyentar las sombras, sino para iluminar nuestro camino a través de ellas. Dios no nos salvó del fuego, descendió y entró en el fuego con nosotros, transformando un altar de odio en un faro de su presencia. Y esa es la verdadera naturaleza del milagro. No la eliminación del sufrimiento, sino la revelación de una compañía divina en el corazón mismo de nuestro sufrimiento. Desde aquella noche, algo perdura en amarillo, un eco silencioso de lo que ocurrió. La gente de la ciudad, incluso aquellos que no comparten nuestra fe, a veces hablan de ello en susurros. Dicen que si miras la cruz en lo alto del campanario de nuestra iglesia en ciertas noches, cuando el cielo está despejado y el mundo está en silencio, puedes verla brillar. No es una luz brillante ni cegadora, sino un resplandor tenue y constante, un pulso suave de luz plateada que ninguna bombilla o truco puede explicar. Es un recordatorio permanente y silencioso de que, aunque el fuego se apagó hace mucho tiempo, una luz diferente quedó en su lugar. Una luz que el viento no puede apagar y que la oscuridad no puede vencer. Así mi testimonio llega a su fin, no con el estruendo de un milagro, sino con la paz que éste nos dejó. La historia no es sobre el fuego que quemó los libros, sino sobre la gracia que reescribió nuestras almas. Nos enseñó que a veces, cuando le pedimos a Dios que hable, Él no responde con truenos desde el cielo. A veces, la respuesta más poderosa que podemos recibir es el profundo y sagrado silencio que queda después de que las llamas se han extinguido.